El otro día la periodista Esther Palomera tuiteaba: ¿tú eres comisionista o trabajas? La pregunta es muy pertinente ahora que sabemos cómo dos empresarios embolsaron más de 5 millones de euros, casi 6, en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en una estafa de libro. Dos señores que se lo llevan crudo en un contrato público cuando el país encaraba las semanas más duras de la pandemia. Es un ejemplo de cómo los controles fallan, de cómo se nos escapa lo que ocurre tras las bambalinas de lo público. Y esta noche me acompaña una periodista que lleva años trabajando para que cada cosa que haga la administración, las administraciones, sea pública y sea entendible también. Eva Belmonte, buenas noches. Buenas noches. Eva es periodista de Cibio, es experta en investigar y tratar información y datos públicos, diseña, desarrolla y edita todos los proyectos de Cibio, que desde hace 10 años se marcó un objetivo, que es conseguir transparencia en los asuntos públicos. Eva, todos pedimos más transparencia, es una palabra muy manoseada, pero ¿de verdad los ciudadanos la requerimos en nuestro día a día? Bueno, en realidad sí, aunque tú no la vayas a usar personalmente. O sea, no es necesario. Por ejemplo, con el tema del BOE, mucha gente me decía, claro, es que todo el mundo debería leer el BOE. Hombre, no hace falta, pórticos míos. Pero sí que es verdad que tiene que estar esa información ahí, no solo para que todo el mundo pueda verla, que es importante porque no todo el mundo la va a usar, pero sí la pueden usar no solamente periodistas de investigación, organismos que vigilan cosas, incluso los propios organismos públicos de vigilancia, el tema de los contratos, la OIRESCO, ¿no? La oficina que vigila la contratación, tiene acceso a los mismos datos que nosotros, que son un horror. ¿En serio? O sea, que son los 4 que se publican en el portal de contratación del Estado. O sea, no. O sea, la Oficina Pública de Vigilancia no tiene más datos que nosotros sobre lo que hacemos. Tiene lo mismo que tú ves en el portal de contratos del sector público. Es un horror. Entonces, quiero decir, tener datos ahí no significa que todos vamos allá a mirar cada cosita de la transparencia que se publique, pero que esté disponible significa, primero, que los que tienen tiempo, recursos o saben puedan mirarlo. Y segundo, que si te están mirando, te cortas. Bien. Quiero decir, si alguien te está mirando todo el rato cuando trabaja, ya te digo yo que hace las cosas mucho mejor y estas cosas no pasan. ¿Qué nivel de la administración central, autonómica, municipal es más opaco? Bueno, casi me cuesta, por ejemplo, entre las comunidades autónomas hay muchas diferencias a la hora de cómo te responden, qué cosas publican y qué no. Por ejemplo, las leyes de transparencia autonómicas son mucho más avanzadas la mayoría que la estatal, y la verdad es que sí que incluyen cosas que no se incluyen en la estatal, ¿no? Por ejemplo, Madrid y Cataluña incluye el tema del registro de lobby, más allá de que lo desarrollen mejor o peor o que luego oculten cosas, pero por lo menos el primer paso está hecho, ¿no? Y la estatal no está regulado, no tenemos ni idea de quién se reúne con los ministros. Entonces sí que han dado algunos pasos, algunos ayuntamientos han hecho algunas cosas, entonces hay muchísima diferencia, pero una diferencia brutal a la hora de preguntar a un organismo a otro sobre una cosa concreta, quién te responde y quién no te responde. Dime, ahora vamos con quién lo hacen mal, pero dime alguien que lo esté haciendo especialmente bien en España a nivel de transparencia, alguna administración. A mí me gusta bastante Cataluña porque no es que sea perfecto en ningún caso, y le tengo pegas también, le tengo pegas un poco a todo, pero es verdad que me gusta bastante porque hay muchísima información que la están dando en datos muy fáciles de tratar. Y luego, por ejemplo, el Consejo de Transparencia Estatal que tienen en Cataluña es muy potente, es muy valiente, defiende a la ciudadanía, o sea, sus resoluciones son mucho más potentes que el estatal, por ejemplo, y tiene más poder también. Entonces, y le hacen caso mucho más que al estatal, que ya es un punto importante. Entonces, por ejemplo, ahí funciona bien. Luego, Aragón ha sido pionera siempre en publicar un montón de cosas que no se publicaban en otros lados, en cómo te responden a las preguntas. Pues ahora siempre la lío entre Castilla-La Mancha y Castilla y León. Hay una Castilla, no me sale cuál, que siempre responde muy bien. Esto les va a encantar a los oyentes de las dos Castillas. Para estar ¿cuál? Creo que es Castilla y León, que siempre responde bastante bien porque la gente que tiene, y a veces esto es una pena y no debería ser así, a veces depende mucho de la persona que esté al cargo en ese momento, de cuál sea su actitud, porque si tu actitud cuando estás en lo público es a priori no a todo, ¿tú para qué quieres saber esto? Pues ya empezamos con un problema. ¿Cuántas veces te han hecho la pregunta de ¿y tú para qué quieres saber esto? Pues todo el rato. Y muchas veces te hacen esta respuesta que a mí me da muchísima rabia cuando preguntas algo que es una cosa muy técnica que no entenderías. Que es como, mira, primero, déjame a mí ver si lo entiendo, ¿no? Que igual sí. Y segundo, no me puedes tratar como si fuera un niño de primaria, porque resulta que soy tu jefa. Entonces, si te pido algo, me lo das. Y estas cosas, o sea, este tratamiento de la ciudadanía como si fuéramos chiquillos pequeños que no entendemos nada, es una cosa que es de las que más me enfada. Me llama la atención esa perspectiva de como ciudadana soy tu jefa. Claro, es que es eso, y al final a veces parece que no se acaba de entender, ¿no? A veces pides una información. Yo me acuerdo un director que había, que ya no está, de la División de Derechos de Gracia y otros derechos, que está dentro del Ministerio de Justicia, es la gente que lleva como lo viejo, ¿no? Lleva indultos y títulos nobiliarios, o sea, lleva como lo viejuno ahí. Y este señor, me acuerdo que en una mesa redonda que estábamos juntos, dijo, no, yo tengo aquí unos datos sobre indultos, porque los damos, pero son míos.
los he hecho yo, digo, los he hecho tú con datos públicos que no son tuyos. Y él no entendía este concepto de, no, si yo te los pido me los tienes que dar. O sea, que eso no es tuyo. Entonces, a veces la sensación de esto es tuyo, como cuando alguien se va de la Moncloa y se lleva los papeles. Ya. Cuando se publicó el libro de Zapatero con papeles, cartas que le habían llegado a él, que no te han llegado a ti por guapo, que te han llegado por presidente del gobierno. O sea, no es tuyo. O sea, lo público no es tuyo. Y esto parece a veces que es un poco complicado de hacerlo entender. ¿Cuál es la materia o el tipo de datos en los que las administraciones siempre se ponen nerviosas o directamente los niegan? ¿Hay algún terreno específico en el que digas que eso no nos lo van a dar? Bueno, nosotros sabemos que siempre que preguntas algo que tiene que ver con datos, aunque sea el nombre, ya, protección de datos personales, game over, ahí has perdido la partida, te gana, la transparencia no tiene nada que hacer. De hecho, nosotros cada tanto nos peleamos con todas las administraciones públicas, ya de todos los colores, para pedir los nombres, ojo, de los asesores de los ministros. Nombres, quién trabaja ahí, o sea, los personal eventual nombrado a dedo. Sí. Porque yo, si hay un funcionario que está en el Moncloa, yo sé perfectamente quién es, porque se publica en el BOE. Pero el personal eventual nombrado a dedo, no sabemos ni sus nombres. Entonces, cada año los tenemos que pelear, porque están los datos personales. Pero si en algo son opacos, por un lado es en contratación pública, que la información que se publica nunca se publica pensando que te van a fiscalizar, se publica para que las empresas liciten, pero no para que nadie lo vea. Y luego en todo el tema que tiene que ver con el registro mercantil, porque ahí pues hay mucho dinero, hay muchas empresas de pago para poder saber quién está detrás de esta empresa o de la otra, y parece ser que tenerlo en abierto no es algo que le convenga a nadie, y yo no lo acabo de entender, porque podríamos hacer muchas cosas con eso. Desde hace unos años funciona el portal de transparencia. Bueno, digo, ¿funciona realmente? Bueno, funciona de aquella manera. O sea, al final muchas cosas de las que tienes es un enlace a otras páginas que ya publicaban cosas de la administración. Y la mayoría, si vas a mirar, la mayoría son PDFs horrorosos con los que no puedes hacer mucha cosa. Entonces sí funciona, pero si tú miras, si un día analizáramos, esto me gustaría hacerlo, ¿qué se publica en realidad? ¿Qué son para mí está como los datos blandos, que es estas cositas de, pues, ¿dónde están las paradas de autobús? Oh, que está muy guay, ¿no? Podemos hacer una app, pero igual no es la chicha. Y los datos duros, que es, pues eso, quién está ahí, con quién está conectado, quién está detrás de esta empresa que se lleva un contrato público. Los datos duros hay muy poquito. Entonces tú vas al portal de transparencia y ya no solo es que sea un PDF horroroso y que haya muchas cosas que sean conectadas a otras web que ya publicaban, sino que es que hay mucho dato blando y muy poca chicha. ¿Qué es más habitual? ¿Que una administración te niegue un dato o que te dé largas para no darte ese dato? Normalmente combinan, porque por ejemplo el proceso tradicional de una solicitud de información, ¿no?, basada en transparencia, es tú pides algo, te ignoran o te dicen que no, vas al Consejo de Transparencia, si te da la razón, que no siempre, entonces ignoran al Consejo de Transparencia. Entonces tú te pasas meses esperando. ¿Pero eso es legal? Bueno, ellos tienen un tiempo ellos tienen que responder al Consejo de Transparencia, pero el problema es que si no responden no hay consecuencias. O sea, el Consejo de Transparencia no tiene poder para sancionarles. Entonces, pues les puede mandar un mail de vez en cuando, pero ya está, no puede hacer mucho. Y ese es el problema. O sea, que al final pueden dar largas y dar largas. Y de hecho nosotros hemos estado en varios juicios porque no nos daban determinada información, incluso cuando había una sentencia firme de, oye, tienes que darle esta información a estos chicos, que lo decía un juez de la Audiencia Nacional y del Supremo, ignoraban completamente eso. Teníamos que mandar un requerimiento al juzgado, que les avisaran. O sea, era una cosa como de, tío, o sea, ya está. Entonces, claro, esta cosa de la ley de transparencia, en teoría, en un mes te responden. En un mes, vamos, no me han respondido a mí algo en un mes en la vida. O sea, esto no ha pasado nunca. Entonces, claro, es larguísimo este proceso y al final, si tú pides algo ahora que está de actualidad informativa, cuando te lo dan dentro de un año, igual ya te da un poco igual. Hablemos de cosas que están de actualidad informativa. Ahora que estamos alucinando con las comisiones de Luceño y de Medina, los de Palasaca, me gustaría preguntarte por la compra de material sanitario en pandemia, ya no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en general. Vosotros habéis analizado todos los contratos de emergencia que se adjudicaron en 2020. ¿Qué os habéis encontrado ahí? Bueno, lo primero que a mí me chocó muchísimo es encontrarme cosas que no eran COVID. Quiero decir, cosas que todos usaron el contrato de emergencia COVID, entonces tú cuentas y la mayoría eran así, pues que van a encontrar mascarillas, guantes, yo qué sé, cosas para teletrabajar. ¿Y qué se adjudicó que no era material sanitario, bueno, usando las normas del material sanitario? Mi favorito es el alquiler de los camellos de una cabalgata de Reyes. No me lo creo. Que además es esta cosa de los Reyes Magos vienen todos los años. No puede ser que no hayas previsto esto. O sea, no puede ser. Luego, pistolas Taser, porque claro, si no la gente de policía se tenía que acercar mucho y se podía contagiar. O sea, lo metían, bueno, concesión de Telepública de Murcia. Es que no hemos tenido tiempo, que esa es una excusa muy buena. Y luego la otra era que en crisis la gente necesita ver la tele. Estamos en una crisis sanitaria y la gente necesita su Telepública de Murcia. Entonces hay que hacer la concesión por emergencia.
Y por cierto, esa emergencia se prorrogó un montón de tiempo, o sea, no te creas que luego lo arreglaron, porque, claro, esto fue lo primero porque yo no me lo esperaba, porque aún soy muy naif, y cuando voy a mirar unos datos así digo, bueno, serán todo mascarillas. Y claro, de repente te encuentras esto y Los dices, madre mía, camellos de la los cabalgata. camellos, es que nos quedamos. Explícanos bien qué diferencia hay entre una adjudicación de un contrato normal y una adjudicación de un contrato con las... como se hicieron muy laxas, o muy laxos los controles con el COVID. ¿Qué cambia a la hora de adjudicar un contrato? ¿Qué se puede hacer con esa normativa que entró en vigor gracias al COVID y que se contrataron esos camellos de una cabalgata? Pues de normal, o sea, más allá del tipo de procedimiento, y dentro hay matices, hay algunos más o menos rápidos o lentos, pero tú publicas un anuncio de licitación y dices, yo necesito esto. Y tienen unos pliegos que dicen, pues esto tiene que ser así, y yo pagaré como mucho a tanto la pieza. Por ejemplo, si hubiera sido así una mascarilla, sería, pues, las mascarillas tienen que ser de 3 tapas, y como mucho voy a pagar a 10 céntimos cada una, lo que fuera. Entonces se publica eso, la gente presenta ofertas, esto en un concurso abierto. Luego, la evaluación de a quién se lo das y por qué se lo das, también tienes que publicarlo, aunque normalmente son tacaños dando explicaciones. Y luego, al final, pues publicas a quién se lo has dado, qué empresa es, por cuánto finalmente y todo el proceso. Entonces, tienes, en principio, por ley tienes que tener toda la información del proceso. De hecho, es algo que nosotros metimos en la última reforma de la ley de contratos, que nos pusimos ahí a hacer lobby, pues estábamos enfadadísimos de no tener nada de información. Y entonces, de normal tienes muchísima información, muchísima. De hecho, a veces en los pliegos, esta cosa de cómo es la cosa, hemos podido publicar, que a veces son chorradas, pero es interesante, pues qué prensa leen en Moncloa, porque en el pliego te dice, para el contrato este de la prensa, pues exactamente qué usan normalmente. Pues tenemos tantos del país, tantos de no sé qué. ¿Cuántas suscripciones al New York Times tienen? Claro, ¿no? poquitas, poquitas. 4, creo, leí. Sí, algo así, son muy pocas. Pero en emergencia, de normal, y ojo que los contratos de emergencia se han usado siempre, pero se usaban en la Administración General del Estado, ponte 10 al año, 20 al año, 30 al año como mucho. Y era catástrofes, rollo inundación, se cae un colegio, cosas así. Pero en emergencia COVID, además de poderlo hacer como una emergencia normal, que básicamente es, puedes contratar ya mañana lo que quieras, tal, y ya luego firmas el contrato y lo publicas, pero hay que hacerlo ya, en este momento, es que en los de COVID además tenían un extra, que es que se podía adelantar el dinero a quien quisieras. Y se podía hacer todo por cualquier vía. O sea, que estos lo hicieran, es que podías mandar un WhatsApp y contratar. O sea, no había ningún papel. También por eso cuando alguien decía, es que fíjate, estas mascarillas llegaron mal. Ya, pero es que no has firmado ningún contrato. ¿Sabes? O sea, muchos eran de palabra. Entonces, claro, si luego te mandan una cosa que no es, ¿a quién reclamas? Que es muy complicado. Y había muchos contratos que huelen a pufo. Hay muchos, pero yo creo que no sabemos ni una milésima parte. Porque el problema de los contratos de emergencia es que se publica lo que se ha publicado, que por ejemplo este no se publicó. Lo que se ha publicado, que no es todo, se ha publicado tarde y mal. O sea, los contratos de emergencia se tienen que publicar en 15 días, como el resto. Sí. Y esto se lo ha saltado todo el mundo, pero completamente. Y los que se han publicado mal. Y el problema es que tienen muy poca información, porque le hemos comprado esto a Pepito. Y ya. Y a veces Pepito no tenía ni NIF, ni nada, y era una empresa, vete a saber dónde, y ponte a buscarlo. Y muchas veces los contratos, el objeto de la descripción, que es lo único que tenías, que habían comprado, era material sanitario. O sea, ya bueno, pero material igual sanitario... se concreta un poquito claro, más, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué? Yeah. Entonces era como 2 millones, material sanitario, a Pepito. Claro, con eso puedes hacer muy poco. Entonces, ¿qué parte de eso es el precio por unidad? Nosotros pudimos ver precios por unidad, pero solo de algunos contratos, de muy pocos. O sea, ¿qué parte? Si hay comisiones o hay alguien gestando en medio, esto está incluido en la oferta de la empresa, porque las ofertas de las empresas no se publican. Yeah. Claro, es que nos falta muchísima información. Que seguro que ha habido muchos más casos. Yo estoy convencida de que ha habido, pero un porrón. Todas las ¿tú veces, crees que ha habido más casos? Seguro. Estoy segura. Como los de los comisionistas de Palasaca ha habido más. Segura. Y además hay que ver pues hasta qué punto hay conflicto de interés ahí, hasta qué punto la empresa sabía quién asume esa comisión, ¿no? Yeah. ¿La asume lo público, la asume la empresa? Esto es complicado. Pero yo estoy cada vez que hemos hecho una investigación sobre contratos públicos, hemos hecho sobre esta de emergencia, contratos menores, contratos de obra, siempre hemos encontrado irregularidades. Además, muy burdas. O sea, no es una cosa discreta de espías que bajo manga, no, burdísimo. Entonces yo tengo la sensación de que en los contratos de emergencia, que sabemos tan poquitos, que esto va a ser... Oye, ¿y no es de chiste que esto lo tengáis que hacer vosotros? Bueno, a mí me gustaría no tener que hacerlo. Como muchas otras cosas que hacemos, me gustaría no tener que hacerlo. Pero sí que es verdad que cuando se creó por ejemplo, en contratos, este organismo que te comentaba para vigilar la contratación, es que no se le ha dado medios, son 4 gatos, no es independiente, se llama independiente. Cuando un organismo público pone no sé qué independiente, es que no lo es,
porque no tiene ni presupuesto propio, le nombran directamente desde el gobierno, depende orgánicamente. Entonces, claro, son 4, pero 4 literalmente, analizando todos los contratos públicos de este país, sin medios, sin más datos que los que cualquier ciudadano en el portal de contratos. Claro, es que no te tomas muy en serio lo de la vigilancia. Y luego pues hay otros organismos como el Tribunal de Cuentas, pero es esta cosa de cojo 4 contratos de este año de no sé qué y miro si han cumplido todos los papeles, pero no puedes ir más atrás. Yeah. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es, en lugar de mirar todos los contratos de este país, porque es imposible vigilarlos todos, tener una especie de como de alertas, como de señales luminosas que en un contrato nos dicen, échale un ojo a esto. Por ejemplo, cuando falta información muy relevante, por ejemplo, en los casos cuando hicimos los contratos menores para buscar el típico troceo, ¿no? Sí. Partir un contrato en muchos cachitos Sí. para esquivar un poco las reglas. Ahí empezamos por mirar contratos a la misma empresa de una administración en el mismo mes, para ver si había tantos que no podíamos mirarlos todos. Al final tuvimos que analizar a fondo los contratos de la misma empresa, de la misma administración a la misma empresa, el mismo día por lo mismo. O sea, y ahí, ¿de verdad es tan obsceno? No, un montón. Entonces yo decía, pero no puede ser. O sea, no puede ser que no escondan. Claro, esta sensación de nadie lo va a mirar. Entonces, claro, nos encontrábamos cosas. Yo recuerdo instituciones penitenciarias compraba para una cárcel harina y el tope del contrato menor, el contrato menor es mucho más fácil, se da más a dedo y tal. Que no tiene que pasar por un concurso público. Era 15.000 euros, son 15.000 euros. Pues compraba 14.999 euros en harina. Y cuando se le gastaba, volvía a comprar 14.999 euros en harina. Bueno, una cárcel también lo que hizo fue comprar los helados en 2 contratos para presos que estaban condenados y presos en preventiva. Pues se ve que comen helados distintos o algo. O sea, y lo típico. Pero es como un insulto a la inteligencia. Claro, es que, o sea, a mí lo que me fascina de la corrupción de este país, me fascina y me tienen bastante enfadada, es que es muy burda. O sea, el nivel de sensación de impunidad es tan bestia, de esto nadie lo va a ver, o nadie lo va a entender, o nadie me va a pillar, o en realidad da lo mismo, que es burdísimo. O sea, a mí me viene mucho a la cabeza muchísimo cuando este audio horroroso de este señor contando dinero y diciendo te vamos a mandar bolquetes de putas. Sí. O sea, para mí eso es la corrupción. O sea, esta sensación de impunidad, de que nadie te va a pillar, que es que no te cortas ni siquiera disimulando de pues le voy a dar el contrato a la empresa partido en 3, pero yo qué sé, en 3 semanas distintas, tío. O sea que realmente en España se fraccionan muchísimos más contratos para evitar concursos públicos de lo que nos pensamos. Muchísimo, pero a nivel trocear una carretera en cachitos, pues una cocina de un centro público y por un lado compro la nevera, por otro el horno, por otro no sé qué, y luego, pero todo la misma empresa, porque tú puedes decir, vale, hago contratos diferentes porque son distintas especialidades, pero si le das todo a la misma empresa al final... ¿Pero y eso siempre es para beneficiar a X empresa o porque a esa administración le solventa y le Yo creo resulta que más son fácil? Ambas cosas. Porque muchas veces las ilegalidades, sobre todo en contratos públicos, no son tanto porque quieras dárselo a tu primo que no sé qué. Es porque dices, es que es mucho lío. Es que fíjate. Es que yo he hablado con cargos públicos muy relevantes y que yo respetaba bastante, que me decían, claro, es que fíjate, es que dar un contrato te cuesta 2 años. Ya bueno, te cuesta 2 años si no lo haces bien, para empezar. Y segundo, es que tiene que haber, o sea, que es que no, esta no eres tú comprando en el súper, ¿sabes? Tiene que haber unos controles. Y al final, ya no es solo que tú quieras beneficiar a Pepito, es que si tú no abres un concurso público, no estás cogiendo la mejor oferta, estás cogiendo la oferta que tú conoces. Claro. Y muchas veces es una cuestión de, pues lo hago en 6 y acabo antes. O sea, muchas veces yo creo que es más que da la sensación de que no pasa nada por incumplir la ley, ojo, no te saltes tú un stop, pero que da la sensación de que da lo mismo, más que en realidad, que también lo hay, beneficiar a alguien en concreto. Me ha llamado la atención que nos has contado antes que vosotros, en aras de intentar mejorar la ley para mayor transparencia y para que se hagan las cosas mejor en la contratación pública, habéis hecho lobby. Y yo te pregunto, bueno, en vuestro caso creo que queda claro que es lobby del bueno, pero no todos los lobbies buscan, ¿no?, unos objetivos que todos podamos aplaudir. ¿Es transparente la relación entre nuestros políticos y los lobbies, ya no solo a nivel nacional, sino por ejemplo también a nivel europeo? A nivel europeo un poco, no del todo, porque sí hay un registro de lobbies y sí que hay un registro de reuniones. A nivel estatal es -7 transparente. De hecho, es un tema que nosotros llevamos peleando desde 2012 y ni caso. Porque además muchas veces te dicen, fuego con el palillo en la boca. Claro, pero es que si la gente ve que yo me reúno con no sé quién, pues entonces, bueno, pues la gente tiene que saber con quién te reúnes, hijo, porque es un cargo público. O sea, porque necesitamos saber quién ha influido en nuestros políticos a la hora de impulsar determinadas leyes. Claro, y de hecho,
El tema del lobby, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, es un tema que se viene prometiendo hace millones de años y que nunca se ha llegado a meter porque da bastante miedo, pero tiene una cosa muy importante lo del lobby. Primero, esta cosa que te decía, que si te miran, trabajas mejor. Entonces, si tú solamente estás escuchando una parte afectada a la hora de ponerte a trabajar en una ley, se te va a notar. ¿No? Se te va a notar si solamente hablas con las eléctricas y no hablas con las asociaciones de consumidores, se te va a ver. Y luego que yo quiero saber qué impacto tienen al final. O sea, cuando tú te reúnes con una empresa, con un lobista y te da un documento, ¿qué parte de eso está en la ley? Porque hay una cosa que a mí me fascinó. Nosotros hemos hecho lobby de más cosas, pero el lobby de la ley de contratos para mí es el que me impactó más, porque es una ley muy compleja. De sociedad civil solo estamos nosotros porque es una ley muy difícil y muy compleja de entender. El resto eran pues empresas contratistas y similares. Y además yo soy periodista y somos 10 en Cibio y yo soy muy bajita, quiero decir, pues hay enmiendas que nosotros escribimos que están en la ley, tal cual, como yo las escribí, de mi ¿Y puño eso y te letra. gusta o te aterra? Eso me gusta, pero me da muchísimo miedo, porque si yo que mido 1,5 metros y que tengo cero poder y cero influencia, soy capaz de meter enmiendas en una ley, Que no meterán las empresas. claro, es que es una locura. Y esta porque nosotros aún estábamos pendientes, pero hay otras normas muy técnicas, sobre todo de energía, que es un tema que me preocupa muchísimo, que yo no controlo, que digo, mami, lo que estará pasando ahí. Es que es una locura. Tú te defines como una radical de la transparencia. Y yo te pregunto, ¿todo tiene que ser transparente? ¿Todo se tiene que publicar? ¿A todo tenemos que tener acceso? ¿O hay cosas que es mejor que sean opacas por el bien de todos? No, yo creo que a todo no. Yo creo que hay determinadas negociaciones, sobre todo entre grupos políticos, que a mí me gustaría saber el resultado cuando han terminado, pero no quiero ver cada vez que te peleas. O sea, de hecho, la parte más sálvame de la política me gustaría que fuera un poco más opaca, en realidad, y que se discutieran en privado y no a gritos en el Congreso ni en ruedas de prensa, ¿no? Entonces sí que creo que para una cierta parte de las negociaciones entre fuerzas democráticas es necesario que haya opacidad, pero cuando tú te reúnes con una empresa privada y defiendes lo público, perdóname, pero no puede ser opaco. Tú eres, Eva, creo que la única persona que se lee el BOE todos los días íntegro en España. De hecho, editaste en su día Diccionario Ilustrado BOE Español con Mauro Entrialgo. ¿Cómo es esa experiencia de leer el BOE todos los días? Un poco agotadora. O sea, yo he aprendido muchísimo porque al final yo no tengo, o sea, yo soy una periodista normal, no tengo ningún conocimiento ni de derecho ni en absoluto. Entonces he aprendido muchísimo porque de repente ahora entiendo cómo funcionan las cosas por detrás y me permite saber cómo enfocar las investigaciones, entender y explicar sobre todo cuando algo es complejo o qué está pasando con las cosas. En pandemia de repente me sentí muy útil porque podía entender a todo el mundo el galimatías del cacao que teníamos con las fases y todo. Y esto pues reconforta. Pero es verdad que me enfado mucho. Entonces, no sé si me compensa del todo. O sea, hay muchas mañanas que estoy a gritos yo sola en mi casa. Porque Por lo que te encuentras ahí. Sí, muchas veces porque te encuentras cosas, como te decía, muy burdas y otras veces porque hay cosas que están mal hechas. Y me enfadaba, decía, pero esto es contradictorio con lo otro, esto no se entiende, estás llevando a confusiones. Al final, esto parece muy sencillo, pero las normas hay que saber escribirlas y a veces no están bien escritas. Y eso significa que se malinterpretan, que se contradicen unas con otras. Bueno, en pandemia ha sido una locura. Entonces, la sensación... Y luego que este enfado constante de ver que se anuncia algo, que se habla de algo y que luego en realidad no es así. O es mucho menos. ¿Eso con qué lo has visto, por ejemplo? Pues con la mayoría de ayudas públicas. Cada vez que se anuncia algo y se dice no sé cuántos millones de personas se van a beneficiar, esto va a conseguir no sé cuántos puestos de trabajo, o esto va a ser un cambio radical en lo que sea. Me pasa mucho con las ayudas porque es lo que más me enfada, de hecho. Y luego te lees el decreto que las regula y dices, pero hombre, que no era así, que esto no... Y además luego, como no se entiende, que es una batalla que llevo últimamente como muy a pecho porque estoy muy enfadada con esto, como no se entienden las ayudas, o sea, está muchísima gente en este país intentando entender qué puñetas es una unidad de convivencia para el ingreso mínimo vital. Es que es complicadísimo, complicadísimo. Y claro, estamos hablando de la gente que más necesita eso. Entonces, que se anuncie mucho algo y luego no sea efectivo, no llegue, que se quede solo en el anuncio, o que de lo que se anuncia en Consejo de Ministros a lo que de verdad se aprueba haya muchas diferencias, a mí esto me enfada. Me da mucho trabajo, porque luego yo tengo la exclusiva de decir, no, esto no era así. Pero claro, bueno, la exclusiva está ahí para el que quiera madrugar, que tampoco... Pero claro, es verdad que la sensación está de que te estafan, porque además, por ejemplo, en pandemia había muchas normas que no se aprobaron nunca, pero que se anunciaban. Entonces, como gobernamos vía rueda de prensa, parece ser,
Pues la policía incluso entendía que tú había cosas que no podías hacer cuando no estaba prohibido en ningún lado. Ya. Entonces, claro, ostras, esta diferencia entre lo que se cuenta y lo que se hace, a mí me parece muy, muy perversa en una democracia. Porque al final es más importante cómo cuentas lo que has hecho, lo que vas a hacer, que lo que se hace. Lo que se hace de verdad, lo que de verdad está en negro sobre blanco. Y a mí eso me pone muy nerviosa. Hay palabras en el BOE que suenan a una cosa pero que quieren decir otra. Por ejemplo, cuando leemos concesión, ¿qué quiere decir eso? Concesión es privatización. O sea, si nos ponemos claros. O sea, al final una concesión es ceder algo público a una empresa privada para que lo gestione, para que se quede con, por ejemplo, un chiringuito de playa es una concesión del espacio público porque te conceden ese cachito de lo público. Una concesión de un hospital, pues te conceden la gestión de un hospital que tiene que haber hecho lo público. Entonces, concesión suena bien en el mundo real, en el BOE en realidad es una privatización, tal cual. ¿Y la palabra convenio? Convenio suena muy bien, porque suena como a que hay acuerdo, que tenemos los mismos objetivos, vamos todos juntos de la mano, y suena estupendo. Pero pasa un poco como con concesión. Al final, muchos convenios, no todos, algunos que son legales y están bien, pero el convenio tiene muchas menos reglas que un contrato público o que una subvención. Y muchas veces lo que se hace es firmar un convenio para, en realidad, ocultar una de esas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, uno de los que más me sorprendió a mí, hay un montón de estos, pero este siempre me acuerdo porque era muy cantoso. Durante muchos años, la Xunta de Galicia firmaba convenios con los medios gallegos, con la de Galicia, con el Faro, todos, para promover, pues, para mover campañas de publicidad institucional, la natalidad, o sea, para fomentar la natalidad, no sé qué, pero le pagaban dinero. Quiero decir, yo firmo un convenio porque los dos queremos, porque es muy guay fomentar la natalidad en Galicia, y lo hacemos juntos de la mano, pero te voy a pagar. Entonces, ¿qué diferencia eso de un contrato en el que contratas la publicidad institucional de ese periódico? Pues que hay menos controles y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Has tirado alguna vez de cuestiones que lees en el BOE y que de repente te encuentras con que detrás de eso hay una historia, por ejemplo, yo que sé, indultos o cuestiones así? Sí, pero a veces historias, o sea, en indultos casi siempre hay historias, porque al final incluso, aunque cuando tú veas el indulto y parezca que es un delito como muy normal, si encuentras la sentencia, a veces de repente resulta que era el concejal de no sé qué, que era primo de tal, y dices, madre mía. Pero, por ejemplo, a mí una historia que me gusta mucho, mucho, y que me la encontré por un indulto, de hecho, porque me empecé a leer la sentencia, y las sentencias normalmente, además de que están escritas, si el BOE está escrito un poco retorcido, las sentencias ni te cuento, pero conocí al señor de la grúa, que es un señor que nunca sabré quién es, porque me acuerdo que es de los pocos artículos que yo he escrito basados en el BOE que son bonitos. Que básicamente es un señor que se encontró que a una chavala que salía de un bar, dos tíos la intentaban forzar, la metieron dentro de un coche forzada, él no sabía que eran dos policías, entonces les persiguió, estaba trabajando con su grúa y les persiguió, llamó a la policía y les persiguió por todo Madrid dando vueltas hasta que, para no perderles de vista con la grúa, yo me imagino la grúa toda hostia por todo Madrid, hasta que llegó la policía y les detuvo. O sea, y yo, claro, pensé, mira, el señor de la grúa es un señor... Qué bueno. Así importante. No, y me hizo mucha ilusión y titulé El señor de la grúa y conté la historia del señor de la grúa. Ya me daba igual el indulto, era como la historia de ese señor. Oye, ¿cuántos años puede pasar una persona leyéndose el BOE a diario sin volverse loca completamente? Estoy un poco cucú, pero... O sea, yo este año cumplo 10 y estoy pensando que tengo que echar el cierre en algún momento. ¿Sí? Porque, sí, ¿Te lo planteas? Sí, porque al final es... O sea, es todo el año, es de lunes a sábado. Ahora intento librar un poco en verano, pero es verdad que siempre tienes ese peso de, aunque no estés trabajando, si pasa algo, estar pendiente. Entonces, y luego la sensación, no quiero que suene como muy pretencioso, pero la sensación de que todo eso está sobre tu espalda, de que cuando pasa algo importante hay 20 personas diciéndote, bueno, hasta que no lo explique Eva, y tú, pues igual estoy de vacaciones, o igual me ha dado un ataque de ansiedad. O sea, yo tuve una época que tuve que frenar porque estaba revolucionada y en pandemia no reventé de milagro. Luego compensa la sensación de entender de lo que estás hablando, a mí me hace muy feliz. Y de poder explicar, y ahora me compensa muchísimo. Por ejemplo, antes de venir tenemos un consultorio y la gente que tiene dudas sobre ingreso mínimo vital, algunas ayudas, nos escribe. Y responder a esa gente, ayudarla, a mí me hace súper feliz. Porque a veces el teléfono, pues, de la Seguridad Social está comunicando todo el día, porque no saben a quién recurrir, porque no entienden determinadas cosas. Pero es verdad que llega un punto que es como, en algún momento habrá que frenar. Por ahora no, pero sí que me he vuelto un poco... O sea,
mis amigos dicen que sigo hablando normal, y espero. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, cuando hacíamos lobby, yo me reunía con funcionarios, con altos funcionarios que hablan también un poco tal, es que les entendía. Y hablaba un poco como ellos. O sea, es que al final es como otra lengua, yo creo. O sea, cambias ahí el registro un poco y te adaptas. Es una cosa un poco... Da un poco de miedo. Eva Belmonte, muchísimas gracias. Me ha encantado Gracias tenerte a aquí ti. esta noche en Hora Me he pasado 25. pipa.